hemos hecho una presentación en esta plaza, en la Plaza Bolognesi, por algún evento ocurrido aquí. Hoy lo hacemos por el significado que tiene para todos los peruanos. Cada 7 de junio se celebra en esta plaza el Día de la Bandera, en homenaje a este señor, a Francisco Bolognesi, quien estuvo al mando de un grupo de valientes hombres que, aún sabiendo que iban a perder y probablemente a morir, lucharon sin rendirse. Porque eso es la batalla de Arica, el programa que presentamos hoy. Un ejemplo de cómo, sabiéndote en inferioridad de condiciones y sin posibilidades de ganar, entregas tu vida por un ideal. Yo soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. El 5 de abril de 1879, el Estado chileno declaró la guerra al Perú. Lo que había empezado como un conflicto entre empresarios chilenos y el gobierno de Bolivia desencadenó una guerra que duraría 4 largos años. El motivo de la disputa era la explotación del salitre de la región boliviana de Atacama, ubicada en la frontera con Chile. Luego, el Perú se vería involucrado en el conflicto. Agotadas las instancias diplomáticas, el Perú marchó a una guerra para la cual no estaba preparado, ni militar ni económicamente. Esa ya es historia conocida. El Perú, que afrontó la guerra con Chile, era un país caracterizado por sufrir muchos golpes de Estado y por la casi ausencia de políticas de gobierno de larga duración. Además, claro está, de las enormes diferencias sociales y económicas de nuestra sociedad. Al respecto, Manuel González Prada, aquí detrás de mí, de Dorado, escribió: si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Una interrogante que nos persigue hasta el día de hoy. La lucha entre Chile y Bolivia fue rápida y desigual. El 14 de febrero de 1879 desembarcó una fuerza militar chilena y, sin tener ninguna oposición, capturó el puerto de Antofagasta. Así, Bolivia perdió su litoral. Bueno, en realidad la participación boliviana fue bastante precaria. Esto tiene que ver mucho también con la forma del aspecto logístico de la guerra, ¿no? Si uno compara avituallamiento, forma de cómo estaban preparados los chilenos, es enorme la diferencia, ¿no? El uniforme chileno era un uniforme de algodón, prácticamente una copia del uniforme del ejército imperial francés, mientras que el uniforme peruano también lo era de algodón, pero era un poco más delgado. En el caso del soldado boliviano hay muchas fotografías, ¿no?, donde se puede observar, no en el 100%, pero sí se puede observar mucho, que en el caso boliviano ellos combatían prácticamente con ropa de tocuyo, ¿no?, que era un material pues muy sofocante para el desierto. Además peleaban muchas veces con hojotas, ni siquiera tenían para poder adquirir botas de combate. La primera etapa de la guerra entre Perú y Chile fue por el control del mar.
En esta campaña marítima, a pesar de las limitaciones materiales, la flota peruana, representada principalmente por el monitor Huáscar, contuvo 6 largos meses los embates de la poderosa marina chilena. Finalmente, el Huáscar, la muralla móvil del Perú, como lo llamó Jorge Basadre, fue rodeado por la escuadra chilena en Punta Angamos. En octubre de 1879 perecieron heroicamente Miguel Grau y parte de su tripulación, y con ello se perdió la mitad de la guerra. Dueño del mar, Chile lanzó su ejército sobre Tarapacá, territorio muy rico en salitre. Las tropas chilenas desembarcaron en Pisagua a principios de noviembre, protegidas por los cañones de su escuadra. A las pocas semanas, el ejército aliado peruano-boliviano se desorganizó en el combate de San Francisco el 17 de noviembre de 1879. De esta forma, el presidente boliviano Hilarión Daza abandonó la campaña y volvió a Bolivia. En menos de 20 días, del ejército aliado que inició la campaña de Tarapacá, solo quedaron en pie de combate poco más de 4.000 hombres, todos peruanos, y con grandes problemas de provisiones. Además, no existía caballería ni artillería. Al estallar la guerra, Francisco Bolognesi estaba retirado del ejército. Sin embargo, decide volver a las armas, deseando poner toda su experiencia al servicio de la patria. Y no se queda en los cuarteles de Lima, no, sino que él marcha a donde la acción estaba a punto de ocurrir, a donde las papas queman, al departamento de Tarapacá, que estaba próximo a ser invadido por el enemigo. En 1879 parte desde aquí, desde el puerto del Callao, en el transporte El Talismán, cuyo comandante era Leopoldo Sánchez, que luego fue abuelo del político e intelectual aprista Luis Alberto Sánchez. Lo despidieron su hermano Mariano y su hijo Federico. El comando chileno, con la idea de desbaratar al ejército peruano, despachó a Tarapacá un contingente de tropas regulares. Eran tropas seleccionadas y espléndidamente equipadas. Las tropas chilenas marchaban confiadas y con un ánimo festivo, pero las maltrechas fuerzas peruanas, constituidas solo por infantería, les darían una terrible sorpresa. Entre los oficiales peruanos destacaba Alfonso Ugarte, un alegre joven de 32 años, natural de Tarapacá, hombre millonario, de aspecto sencillo y esmerada educación. Él había nacido en 1847 en Tarapacá y era heredero de haciendas y salitreras. Fue educado en prestigiosos colegios de Chile y Europa y era muy justo. Gustaba también de compartir con la gente trabajadora. Ugarte era el empresario a caballo, que a pesar de su posición social elevada, no rehuía al trabajo duro ni a la labor en favor de su comunidad. Incluso en 1876 había llegado a ser alcalde de Iquique. Al estallar la guerra contra Chile, ingresó al ejército con el grado de coronel, formando y armando el batallón Iquique con su propio dinero. Aquel batallón estuvo compuesto principalmente por trabajadores suyos. Pudo haberse ido a Europa, donde había estado antes, y salvar su vida y su dinero, pero optó por quedarse y luchar por su patria. Él es un héroe porque entrega su hacienda al país, o sea, él entrega sus bienes y entrega su vida. Tenía 33 años, se iba a casar, era un hombre que le sonreía la vida, ¿no? Pudiendo haberse ido del país, él se queda a combatir. Entonces el héroe está ahí. Incluso ya había concertado un matrimonio con su prima, situación que justamente él en su testamento, que escribe previo a la batalla de Arica, dice que por motivo de la guerra, él desiste del matrimonio con su prima.
En el ejército peruano de Tarapacá, que estaba al mando del general Buendía, eran importantes jefes los coroneles Andrés Avelino Cáceres y Francisco Bolognesi. El coronel Bolognesi tenía una gran trayectoria en la carrera de las armas. Ya en 1853 se había enrolado en la Guardia Nacional de Arequipa. Es un gran orgullo para mí, para mi familia, llevar el apellido Bolognesi. Trabajó desde los 16 años porque quedó huérfano de padre y tuvo que asumir la responsabilidad de mantener a una familia, su madre, sus hermanas, su hermano menor de repente, ¿no? Y lo hizo con gran entereza, a los 16 años. La batalla de Tarapacá se libró el 27 de noviembre de 1879. Como hemos visto, las tropas peruanas, sin caballería ni artillería, vencieron a los bien equipados regimientos chilenos. El veterano coronel Bolognesi estuvo en aquella inolvidable gesta de la infantería peruana. Estamos en la casa donde nació en 1806 Francisco Bolognesi Cervantes, en la calle Afligidos, en la primera cuadra del Jirón Cayoma, en el centro de Lima. Aquí funciona hoy el Museo de los Combatientes del Morro de Arica. El argentino Roque Sáenz Peña describe a Bolognesi como un hombre de pequeña estatura, grandes bigotes y barba blanca, tez bronceada y de rostro enérgico y viril. Francisco Bolognesi era un militar experimentado, especializado en las armas de la artillería. Varias veces había viajado a Europa, destinado a adquirir armas para el ejército. En Tarapacá, a pesar de la fiebre que lo aquejaba, el coronel Bolognesi marchó al frente de combate y participó de esta gran victoria. Luego de la batalla, mostrando el taco de su bota derecha destrozado, dijo: "Las balas chilenas apenas llegan a las suelas de mis botas". Nueve horas duró la batalla. El ejército peruano, compuesto por oficiales y soldados de todas las razas y procedencias, se cubrió de legítima gloria. Este triunfo no cambió el curso de la campaña. Se trató de una victoria pírrica. Las tropas peruanas tuvieron que emprender marcha forzada por el desierto hacia Arica. Estaban cercados por poderosos ejércitos enemigos, tanto por el norte como por el sur. El valiente y pequeño ejército peruano no tenía el poder de fuego ni la cantidad de hombres suficientes para mantener el territorio. De esta manera, Tarapacá es una victoria simbólica que salva el orgullo, pero no representa un giro en el curso de los acontecimientos. Al llegar a Arica, Alfonso Ugarte no quiso retirarse de la guerra, ni marchar a Lima ni Arequipa para curarse del paludismo o de las heridas adquiridas en Tarapacá. No hizo nada de eso. Optó por quedarse en Arica. Alfonso Ugarte
queda herido en la batalla de Tarapacá y queda bastante mal herido, ¿no? Y él, pudiendo ir a atenderse incluso a Lima, decide no hacerlo. Y por el contrario, él decide quedarse en Arica y pide no ser transferido. Creo que más acto de desprendimiento no puede haber. Alfonso Ugarte, según Jorge Basadre, era símbolo de la juventud acaudalada que se sacrifica gustosa y entusiasta ante el deber. A raíz del desastre militar, en Perú y Bolivia estallaron crisis políticas y se dieron golpes de Estado. En el Perú, Nicolás de Piérola asumió el mando en reemplazo del vicepresidente Lapuerta, a quien el presidente Prado había dejado a cargo del mando mientras viajaba al extranjero con la idea de gestionar la compra de armas. En el año 1880, las Fuerzas Armadas chilenas, dueñas de la región de Tarapacá y del mar, explotaron sin oposición alguna las salitreras tarapaqueñas y se armaron mejor para seguir avanzando sobre el Perú. El siguiente objetivo eran las provincias de Tacna y Arica. Tacna y Arica le interesan a Chile por dos razones. Uno, geopolíticamente, quiere separar al Perú, quiere separarse del Perú, no quiere tener fronteras con el Perú, ¿no? Y eso implica que quiera atraer a Bolivia a su lado, ofreciéndoles Tacna y Arica. Y durante la guerra, Chile le ofrece a Bolivia Tacna y Arica en varias ocasiones, ¿no? Y Bolivia, y esto hay que resaltarlo, siempre rechaza esa sugestión. Ese es el plan A. El plan B es, si Bolivia no me acepta pasarse a mi bando a cambio de Tacna y Arica, a cambio de correr fronteras, entonces yo me quedo con Tacna y Arica. Sobre todo Arica es lo importante, ¿por qué? Porque es el puerto de salida del comercio boliviano al Océano Pacífico. Luego de debates internos, los chilenos, reconociendo la importancia geopolítica de poseer el puerto de Arica mirando al futuro, lanzaron como consigna de la guerra el grito «No soltéis el morro». Tras grandes esfuerzos, los aliados habían logrado agrupar entre Tacna y Arica más de 10.000 soldados. El jefe de los aliados era el contraalmirante peruano Lizardo Montero. Pero con la llegada del presidente boliviano Narciso Campero, el mando supremo pasó al mandatario altiplánico. La batalla decisiva de la campaña ocurrió en Tacna, en la meseta del Intiorco, el 26 de mayo de 1880. Entre Tacna y Arica, la batalla menos recordada, pero más importante, es la batalla de Tacna. Es la más importante porque es la única en la guerra en la que se enfrentan por completo los ejércitos regulares de los tres países, de Perú, de Bolivia por una parte y de Chile. Tacna es, para muchos, la batalla que decidió el curso de la guerra. Los tres ejércitos beligerantes se batieron sin tregua. Más de 25.000 soldados de las tres naciones entraron en combate. Las bajas fueron terribles. Esta fue la última acción en la que participaron soldados del ejército boliviano. En Tacna, los bolivianos se batieron valerosamente. Miles de ellos fueron heridos o muertos. Tras la batalla del Alto de la Alianza, el núcleo del ejército boliviano se deshizo. Las pocas fuerzas restantes en realidad se dispersan, ¿no? Aquí hay un mito de que Bolivia abandona la guerra, abandona al Perú tras el Alto de la Alianza, ¿no? Con Narciso Campero a la cabeza. No es que la abandone, es que se queda sin ejército. O sea, los colorados prácticamente desaparecieron. Yo le he seguido la pista a Campero, y Campero en los años siguientes está en Oruro rehaciendo su ejército. Entonces es un tema que deberíamos revisar.
La campaña del sur quedó prácticamente concluida. Campero se retiró a su país y las pocas fuerzas peruanas de Montero marcharon a Puno. Solo quedaba en pie de lucha Arica y 2.000 soldados peruanos. El coronel Francisco Bolognesi fue designado jefe de la plaza de Arica. Jorge Basadre escribió: Arica había quedado aislada del ejército peruano. La campaña del sur estaba liquidada ya. Resistir o capitular era un problema de honra. Inicialmente se pensaba que Arica iba a ser el bastión principal, porque cuando llega a Prado, él lleva a cabo todo el fortalecimiento de la zona de Arica. Pero finalmente se decide, ¿no?, que los contingentes militares más importantes deben estar en Tacna. Así que Arica prácticamente lo dejan solamente con 2 divisiones, la 7ª división y la 8ª división, ¿no?, bajo el liderazgo de Francisco Bolognesi. En una carta de mayo de 1880, el veterano coronel escribió: Aquí estoy bien de salud, esperando solo que venga el enemigo para recibirlo sin que importe su número. La batalla de Arica no solo se circunscribe al 7 de junio de 1880. Al día siguiente de la batalla de Tacna, Arica fue cercada por el ejército y la marina chilenos. En ese marco, la batalla de Arica correspondería a esos 12 días de asedio. El asalto al Morro, el 7 de junio, sería el acto final de esta acción de armas. Para asaltar el Morro, los chilenos dispusieron de la reserva que no participó en Tacna. Se trataba de cerca de 5.000 soldados. A diferencia de Bolivia y Perú, Chile tuvo un servicio de fotografía que acompañó al ejército en las campañas. Más que documentar la guerra, lo que se quería era transmitir una visión oficial triunfalista, a menudo manipulada y con intención propagandística, no siempre fiel a la realidad. El ejército chileno aceptó que la compañía Díaz Spencer se unieran para poder documentar su campaña militar en nuestro país y en la costa boliviana. El norteamericano Spencer vino y documentó las batallas chilenas, en todo caso después de la toma de Tacna y Arica, y el antes y después de las batallas por nuestra ciudad. Las tropas peruanas en Arica llegaban a unos 1.600 hombres y carecían de fuerza de caballería que les hubiera facilitado el servicio de seguridad externa de la plaza. Sí contaban con artillería y en el puerto con el monitor Manco Cápac. El ejército chileno tenía, según testimonios de esa nacionalidad, 5.000 soldados comandados por el coronel Pedro Lagos y contaba con el apoyo de la escuadra compuesta del Cócrane, la Covadonga, el Loa y el Magallanes. Las desigualdades saltaban a la vista. En Arica, la responsabilidad de defender el suelo patrio recaería en la milicia urbana. En la batalla de Arica se podría decir que prácticamente ya no había mayor componente militar. La mayor parte de la fuerza que defiende Arica son civiles armados, son milicianos. A ellos agregan un grupo del ejército, un pequeño grupo del ejército y un grupo de marinos, de soldados navales, ¿no? Es también significativa en Arica la participación de mujeres de todas las clases sociales en diversas actividades, como enfermería o costura.
mujeres de todos los planos sociales, porque cuando se habla de mujeres se habla solamente de las rabonas, pero también hubo, por ejemplo, mujeres del voluntariado, ¿no? Que son mujeres de la élite que, aparte de coser las banderas, ropa, también pues se prestaron para hacer las hilas, que eran lo que ahora sería el algodón para suturar las heridas, etcétera, etcétera, y se formaron como lo que podría ser enfermeras. Las defensas de artillería del Morro no eran despreciables. Mantenían a raya a la escuadra chilena. De igual modo, el monitor Manco Cápac, si bien no podía navegar, hacía las veces de batería flotante e infundía respeto. Al hacerse cargo de Arica, Bolognesi demostró un entusiasmo y actividad fuera de lo común. A pesar de las dificultades materiales, organizó las defensas y mejoró la situación de la tropa en cuestiones de rancho y vestuario. Se emplazaron minas, operación encargada al ingeniero Teodoro Elmore. Se adoptó el plan de defensa. Bolognesi, trabajando sin descanso, lo preparó. 6 fortines, 3 en el norte y otros 3 al este, muy cerca del mar. El 1 de junio de 1879 es capturado por los chilenos el ingeniero Elmore. Esta captura fue un duro golpe para la defensa peruana y demostró la ineficacia de las minas. Al hacerse inminente el ataque chileno, empezó a cundir el temor en el pueblo de Arica. El 5 de junio, Bolognesi envió otro telegrama al coronel Leiva, que había salido de Arequipa con el objetivo de ayudar a la guarnición de Arica. Apure, Leiva. Todavía es posible hacer mayor estrago en el enemigo victorioso. Arica no se rinde y resistirá hasta el último sacrificio. En pleno camino hacia Arica, Leiva decidió volver a Arequipa. Sin ninguna posibilidad de ayuda por mar desde Lima, Arica estaba condenada al sacrificio. Nuestra fuerza militar era bastante menor a la chilena, nuestro armamento era bastante inferior al chileno. Los chilenos estaban numéricamente mejor preparados, tanto así, por ejemplo, los 4 barcos chilenos que asedian desde el 5 de junio el Morro, como es el Covadonga, tienen pues artillería bastante pesada. El Morro de Arica tenía una altitud de 268 metros. Desde el inicio de la guerra, el gobierno determinó fortificarlo, pero tal fortificación fue precaria. Los primeros días de junio, los chilenos lanzaron un bombardeo sobre Arica, pensando que esto bastaría para que los defensores se rindieran. Al contrario, su ataque fue respondido por la artillería peruana. El asalto a Arica estaba planeado para el 5 de junio de 1880, pero el temor de que la ciudad estuviese minada motivó a los chilenos a solicitar la rendición peruana. El 5 de junio de 1880, el jefe supremo del ejército chileno, Manuel Baquedano, envió a su parlamentario de la Cruz Salvo a solicitar la rendición de Arica. No era un ofrecimiento descabellado. Los peruanos, sin opción de victoria alguna, rendirían la plaza y desfilarían con todos los honores del caso. Bolognesi, en esta encrucijada y con la muerte pisándole los talones, dio su célebre respuesta. Bolognesi le responde a Salvo que él luchará hasta quemar el último cartucho y le pide un tiempo para consultar con sus oficiales. Salvo le replica que no puede esperar, porque en la situación en que se encuentran, una hora puede definir la suerte de la plaza. Entonces, Bolognesi hace la consulta de sus oficiales en presencia del chileno. Los oficiales respaldan al unísono a su jefe. Allí se encuentran jóvenes como Zavala, Ugarte y militares de trayectoria, como José Inclán, José de la Torre y Justo Arias y Aragüez.
era una reunión de héroes, porque todos ellos deciden pelear, ¿no?, hasta el final. O sea, la decisión no solamente fue de Bolognesi, fue de todos. La Junta de Oficiales de Arica aprueba la decisión de su jefe. Destaca la figura de Alfonso Ugarte, que se puso delante y arengó a sus compañeros. Estoy en el Parque Alfonso Ugarte, en San Isidro, donde hay un monumento al héroe. Como ya hemos visto, Alfonso Ugarte no era un militar de carrera, sino un empresario que puso su capital al servicio de la nación. Un hombre de buena posición, que compartía incluso momentos de diversión con sus empleados, representando a un empresario moderno y no al típico patrón señorial. Cuando la patria llamó a sus hijos, Ugarte marchó al campo de batalla. En junio de 1880 era uno de los oficiales que estuvo en la Plaza de Arica. Él pudo, por ejemplo, haberse ido a Arequipa a curarse del paludismo que lo aquejaba, pero no, él prefirió quedarse en Arica y enfrentar al destino. La correspondencia anterior al 7 de junio nos habla de una persona que sabía que era muy probable no salir con vida de ese encuentro, ¿no? Sin embargo, lo vemos a él. Él hace una cena antes de la batalla, donde todos juran sobre su espada combatir hasta el final, y así lo hicieron. Entonces, ese es el héroe. Conocida la respuesta, los chilenos inician otro bombardeo sobre Arica el 6 de junio. Y el poderoso blindado chileno Cochrane recibe un certero proyectil de las baterías del Morro, sufriendo 27 bajas. Si bien la jornada es favorable a los peruanos, los chilenos consiguen su propósito: hacer creer a los defensores que el ataque final vendría por la playa del norte. Arica vive sus últimas horas como territorio peruano. A las 5:30 de la mañana del 7 de junio de 1880, el tercer y cuarto regimiento de infantería chilenos se lanzan al asalto de los fuertes Este y Ciudadela. En los primeros momentos de la batalla, el fuego nutrido de los peruanos mantiene a raya al cuarto regimiento chileno. Sin embargo, la superioridad numérica termina por imponerse. Destruido su batallón, el veterano coronel Justo Arias y Aragüés no aceptó rendirse. Admirado de su valor, el jefe enemigo ordenó que lo capturen vivo. Arias y Aragüés siguió firme en su decisión hasta que una ráfaga acabó con su vida. Ya está reducida la resistencia de ese fuerte, y un soldado se acerca y le dice: ríndase, mi coronel. Y él le contesta: vive el Perú, fuego muchachos, y le asesta un sablazo al soldado chileno y lo mata. O sea, mata al que le podía haber salvado la vida, ¿no? En el fuerte Este, pronto cayeron luchando los jefes peruanos Ricardo O'Donovan, Francisco Cornejo y José Joaquín Inclán. Las defensas de Cerro Gordo también fueron atacadas por crecidas oleadas chilenas. Fue en ese momento cuando Alfonso Ugarte decidió traer su división desperdiciada en el norte. Fatalmente, cuando los soldados de Ugarte escalaban el Morro, recibieron terrible fuego de los chilenos, que ya ocupaban posesiones en la altura.
Zavala muere en esta refriega, lo mismo que Benigno Cornejo y Mariano Bustamante. Roque Sáenz Peña es herido y luego capturado por el enemigo. Doblegadas todas las defensas, las tropas del coronel chileno Pedro Lagos inician la ofensiva sobre el Morro. En el Morro se agruparon los sobrevivientes de todos los fuertes. La desproporción numérica a favor de Chile es cada vez más notoria. Se combate a la bayoneta, sin tregua. Van cayendo los defensores de Arica, regando con su sangre el Morro. La fase final de la batalla ocurre en el Morro. Allí se ofrece la última resistencia peruana. El coronel Bolognesi, pistola en mano, se bate decidido a cumplir su palabra. Entre los oficiales que acompañan a Bolognesi en el Morro se encuentra el almirante Moore. Él dirige a los navales, ¿no?, en la batalla de Arica. Y él combatió hasta el final, ¿no? Los partes militares hablan de Bolognesi, Ugarte, Blondet y Moore, ¿no?, en la cima del Morro, peleando hasta el final, ¿no? Moore vistió su uniforme marino de gala el 7 de junio. Buscaba afanosamente morir. El almirante Guillermo Moore muere, como había prometido, pagando con su vida el precio de haber perdido a la independencia. La decisión de ese hombre era esa, ¿no?, reivindicarse, ¿no?, y lo hizo. El jefe de la plaza de Arica, Francisco Bolognesi, es herido y luego ultimado. Cumplió su palabra de luchar hasta quemar el último cartucho. El coronel Francisco Bolognesi, audaz comerciante, experto artillero, soldado de Ramón Castilla, triunfador en Tarapacá y jefe de la plaza de Arica, cumplió su promesa de luchar hasta quemar el último cartucho. Bien merecido su título de patrono del ejército peruano. Con justicia, Manuel González Prada diría que el Perú, sin Bolognesi, no tendría derecho de seguir llamándose nación. Años después, Roque Sáenz Peña escribiría cómo encontró el cuerpo sin vida del coronel Francisco Bolognesi. Cuando volvimos al campo, buscando los cadáveres de Ugarte y Zavala, encontramos el cuerpo frío de nuestro jefe. Los bolsillos del pantalón estaban vueltos hacia afuera. Se le había despojado de la chaquetilla y de las botas, y un feroz culatazo le había descubierto la parte superior del cráneo, derramando la masa cerebral sobre el tosco lecho de granito. Aquella impresión fue para mí tan intensa, honda y dolorosa como la muerte misma de mi viejo amigo, el querido y venerable anciano. Estoy en el Parque Reducto, en Miraflores, que se llama así porque en este distrito se desplegaron varios reductos para defender Lima del ataque de los chilenos que estaban ingresando a la capital. El 15 de enero de 1881 tuvo lugar la batalla de Miraflores. Y dentro de esas tropas valerosas se encontraban dos hijos de Francisco Bolognesi. Uno de ellos, el capitán Enrique Bolognesi Medrano, de tan solo 21 años, que ya había participado en varias batallas de esta infausta guerra. De hecho, fue gravemente herido en la batalla de San Juan. Él, desoyendo las súplicas de su madre y cuando se estaba prácticamente desangrando, marchó a Miraflores, donde fue mortalmente herido en uno de los reductos, probablemente en este. Trasladado a la casa de su tío, Mariano Bolognesi, Enrique falleció a los 3 días de la batalla.
Otro hijo de Francisco Bolognesi también entregó su vida en Miraflores, Augusto, un joven de solo 17 años. Pero de él se decía que tenía más entusiasmo para el combate que su padre y su hermano. Siendo gente joven, pudiendo haber tomado otras decisiones y otros caminos, porque tenían las posibilidades económicas, decidieron quedarse en su país y luchar y defender su patria. Ni bien acabada la batalla de Arica, circularon versiones distintas sobre la inmolación de Alfonso Ugarte lanzándose del morro para defender el pabellón nacional. Roque Sáenz Peña, en el parte de guerra, dice que Ugarte fue uno de los oficiales muertos en el morro, pero no da más detalles. Alfonso Ugarte murió luchando valientemente en Arica. Las circunstancias de su muerte no están del todo esclarecidas y hasta el día de hoy generan debate. De lo que no hay duda es de que fue un peruano que sacrificó su vida y un venturoso futuro en aras de la defensa de la patria. Jorge Basadre nos dice: Alfonso Ugarte, el millonario de Tarapacá, el joven apacible, se lanzó simbólicamente con su caballo a la inmensidad mucho antes del 7 de junio. Lo que dice Jorge Basadre es que Alfonso Ugarte saltó al vacío mucho antes de la batalla. O sea, él ya había saltado al vacío en la medida en que el Perú llegaba a la guerra como llegaba, ¿no? Entonces, de hecho, esa guerra prácticamente puede decirse que se iba a perder de antemano y que iba a implicar pues el sacrificio de la juventud peruana. Pobres y oligarcas, ¿no? Mueren por su patria, ¿no? Con un sentido común. Es una enseñanza para nosotros. Al final se encontró el cuerpo descompuesto después de varios días y se le reconoció por una serie de calcetines que tenía. Es ahí que prácticamente lo entierran y luego en 1890 el presidente Cáceres decide, ¿no?, llevarlo hacia el Presbítero Maestro, ¿no?, donde actualmente todavía tiene un mausoleo, ¿no?, en honor a él. Los restos de Alfonso Ugarte fueron trasladados de Arica a Lima en 1890. Su madre, doña Rosa Bernal, mandó a construir este mausoleo en Barcelona para que allí descansaran los restos de su hijo. Sin embargo, estos fueron trasladados luego a la cripta de los héroes. Ella, doña Rosa Bernal, dijo que si las madres impidiesen que sus hijos fueran al ejército, ¿quién defendería nuestra patria? Tras una hora de lucha, los chilenos izaron su bandera en lo alto del morro. Una foto chilena de esos años da cuenta de este hecho. Según esos parámetros, esta fotografía también cae, ¿no?, en lo que es propaganda de guerra, ¿no? La foto, según la historia oficial, es tomada posterior, apenas el morro de Arica ha caído, ¿no?, después, ¿no?, después de la batalla en sí, ¿no? La bandera chilena está izada, ¿no? Los soldados peruanos están supuestamente heridos, ¿no? Perdón, están muertos en el combate, ¿no? Y las tropas chilenas están rindiendo los honores del caso, ¿no? Sin embargo, ¿no?, si nosotros vemos bien la fotografía, ¿qué vamos a tener, ¿no? De que, si nos damos cuenta, todos los supuestos muertos peruanos están mirando hacia la cámara. Otro detalle más, ¿no? Acá este señor no está muerto, ¿no? Está recostado hacia la cámara, y en esta foto este soldado también, ¿no? Acá tendremos incluso aparentemente un oficial, ¿no?, que también se habría echado para la foto. Es decir, tenemos acá una primera muestra que esta es una imagen, ¿no es cierto?, una imagen construida. Por otro lado, ¿no?,
según incluso los parámetros actuales, ¿no es cierto?, en fotografía en el siglo XXI, ¿no? Tener una foto, ¿no?, con una bandera congelada de esta manera es muy difícil, ¿no? Es decir, la foto también ha sido retocada. Esto como detalles básicos. Por otro lado, este es un cañón de retrocarga, ¿no? Sin embargo, ¿no?, acá tenemos, ¿no?, algunos instrumentos que se utilizan para los cañones a bancarga, ¿no? Se trataría de la recreación oficial del ejército chileno de la toma del puerto de Arica, no de un documento histórico. ¿Qué hablamos acá, no? De una fotografía de guerra, ¿no? Una doble intención, mostrarle un triunfo, ¿no?, y que quede como tal, igual que en la guerra de Crimea, ¿no es cierto?, bajo el supuesto de que la fotografía no miente, bajo el supuesto de que la fotografía dice siempre la verdad, pero que incluso ahora, y todos sabemos eso, ¿no?, toda fotografía de guerra, ¿no?, siempre tiene un nivel de manipulación, y sobre todo, ¿no?, depende del medio de comunicación o quien lo publique. En el siglo XIX, el fotógrafo que iba a documentar una guerra iba contratado, y si no iba contratado, iba en todo caso, ¿no?, con la camiseta puesta por uno de los bandos. Como una acción reprochable, en Arica ocurrieron fusilamientos de prisioneros después de la batalla. Decenas de soldados peruanos son asesinados en la puerta de la Catedral de Arica. El historiador chileno Benjamín Vicuña escribió que los soldados de Pedro Lagos se lanzaron como lobos enfurecidos sobre arremolinados rebaños y comenzaron a matar sin que valiera llanto, ni edad, ni perdón. Se formaron pantanos de sangre. Más de 1000 peruanos mueren en Arica, lo que corresponde a más del 60% del total de combatientes. La proporción es la más alta de todas las batallas de la Guerra del Pacífico. Si bien Arica fue una derrota militar, significó un triunfo moral. Los peruanos habían demostrado su voluntad de sacrificio por la patria. No es solamente el tema militar, dar nuestra vida por la patria es hacer que cada uno cumpla su deber. Hay diferentes modos de dormir en la soledad de las tumbas. Bolognesi y sus compañeros están siempre acompañados por un cariño y un respeto espontáneo y multitudinario, porque, al inmolarse, le dieron al Perú algo más importante que una lección de estrategia. Le dieron símbolos nacionales, aliento misterioso para el alma colectiva. Y es que el dolor puede ser la mejor fuente de júbilo, de reanudación de tarea nueva. Jorge Basadre. Estamos en la cripta de los héroes, en el cementerio Presbítero Maestro, donde descansan los restos de los héroes de la Guerra del Pacífico, de todas las campañas, desde Iquique hasta Huamachuco. Ver nombres como Bolognesi, Grau, Ugarte, es emocionante, nombres conocidos por todos y que nos llenan de orgullo. Sirvo este programa para rendir homenaje a todos esos héroes y a los héroes anónimos, los que no figuran en los partes de guerra, los soldados, los civiles, mujeres y hombres que lucharon defendiendo lo que consideraban su patria. Nos vemos.